Sobre la familia y sus roles, también habla sobre la familia y la crianza de los hijos. Es importante conocer estos principios o valores que nosotros hoy quizás en nuestra sociedad nos hemos olvidado. Hay que recordar que la idea de familia, la idea de pareja, surge, diríamos, dentro de la voluntad de Dios, dentro del corazón de Dios. No es idea de la sociedad. Cuando miramos en la Biblia el libro de los Orígenes, nos damos cuenta que la idea proviene de Dios. La sociedad lo que ha hecho es regular, o diríamos legalizar, cómo debe de ser una familia, cómo deben tener sus deberes, sus responsabilidades, y aún los hijos, cómo debe de relacionarse en el hogar. Así que vamos a ver la familia primeramente y su organización. Voy a enseñar y voy a mostrar en este momento el libro de los Orígenes. Ese es el libro donde comienza el principio de todas las cosas. Génesis 1, 27 y 28 dice lo siguiente. Si se puede ver. Sí se puede ver, ¿no? Así que Dios creó a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Este versículo es uno de los versículos más relevantes e importantes porque nos dice muchas cosas. Lo he diferenciado con otro color al decir la imagen de Dios los creó hombre y mujer. Esto es lo que nos trae el día de hoy, un punto que la Biblia defiende, la igualdad entre el hombre y mujer. Al decir esto, está poniendo el mismo nivel, el valor intrínseco, el valor, la dignidad humana. No importa si es hombre o es mujer, todos somos iguales delante de Dios. Y lo digo esto porque nuestra cultura, especialmente en la cultura latinoamericana, por los pueblos, el origen de las sociedades, se creía que ser varón, o se cree hasta el día de hoy, ¿no? Ser varón es algo que es más relevante, más importante. Mi abuelita es de un pueblo que se llama Sicuani, en Cusco, y ella siempre decía, ¿no?, que si nacía el hijo varón, se alegraba, hacía fiestas, se reía. Pero si nacía una mujer,
Se enojaba y decía, ¿para qué has traído mujer acá a la tierra? Mujer no sirve, ella siendo mujer. Yo lo digo esto porque yo tengo mis 2 hijas. Cuando nació mi primera hija era así, ¿no? Hombre tienes que traer, hombre. Y esto es parte de la cultura, o sea, la sociedad piensa y hace creer a las familias y los roles que el hombre es más importante que la mujer, cuando la Biblia misma hace miles de años atrás pone que la imagen de Dios es tanto en el hombre como en la mujer, y devuelve o reivindica, si es que no lo sabían, traspasando culturas, tiempos y épocas, que hombre y mujer son iguales delante de Dios. Ese versículo también nos dice que es el momento donde Dios forma una pareja, una familia entre un hombre y una mujer. Y también dice que nos bendice a esta pareja y dice sean fructíferos. O sea, que sean realmente bendecidos y tengan una responsabilidad, multipliquen. Tenían mucho trabajo, la tierra estaba vacía, entonces tienen que llenar la tierra. Y estos versículos nos dice que es entre hombre y una mujer formando una familia, teniendo relaciones sexuales para poder procrear hijos. Y esos hijos tienen que crecer en una familia. Entonces, ¿cuál sería un principio y valor? Lo voy a mencionar 3 de estos versículos. Primero, hombre y mujer son creados a imagen y semejanza, por lo tanto, son iguales ante Dios en dignidad. Así que esto de la igualdad no es un tema nuevo, no es un tema que la izquierda hoy día se lo está agarrando y comprando, no. La Biblia siempre lo trajo desde el principio, y aún en el Nuevo Testamento, en Cristo, dice Pablo, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre educado o sin educación, no hay judío ni griego, todos somos iguales delante del Señor. Otro de los principios o valores que encontramos de estos 2 versículos es que el matrimonio es el lugar donde los hijos deben de ser procreados. Claramente dice el versículo, sean fructíferos y multiplíquense. Esto es una de las partes o de las características de por qué me quiero casar. Los solteros que todavía de repente hoy están aquí, ¿por qué se quieren casar? Pues porque queremos formar una familia. ¿Por qué me he casado yo? Porque quiero formar una familia, y el orden que Dios ha puesto, el principio y el valor, es que los hijos deben ser procreados en la pareja, en el matrimonio. Y tercer principio es que el sexo es permitido y bendecido, como dice, sean fructíferos, sean bendecidos y permitido en el matrimonio, y por lo tanto una relación sexual dentro del matrimonio es pura y es santa. Y lo digo esto porque esto es un valor y es un principio que debemos de tener. Fuera del matrimonio no es pura ni es santa, es que dentro del matrimonio es pura y es santa. Hay personas que dicen que la Biblia habla de forma negativa cuando se refiere a la sexualidad. Pues no es cierto. Si lees Proverbios, si lees Cantar de los Cantares, te vas a dar cuenta que la Biblia sí habla de forma positiva cuando se trata de la sexualidad o del sexo. Y los deseos sexuales no son sucios, no son atatados, como decimos en Arequipa, ¿no? Cochinos, qué feo. No, son puros, son buenos porque Dios así lo creó. Pero la forma en que está siendo usada, ese es el problema, es negativo y llega a ser pecaminoso. En otras palabras, tener un deseo sexual no es malo. Lo malo es el tiempo, la forma en que se despierta. Estoy casado, ya 25 años con mi esposa. Tener un deseo sexual no me hace, oye, es pecaminoso, no. Porque Dios nos ha creado con las emociones. Cuando estamos leyendo Génesis, dice que todo lo que creó Dios es bueno. Y es bueno en gran manera. Y está diciendo, oigan, multiplíquense, llenen la tierra. O sea, tengan sexo y tengan muchos hijos. Y es porque
es la forma y el valor que Dios nos da, que debe de ser usado dentro del matrimonio, del compromiso, de la relación de fidelidad entre hombre y mujer. Estos malos deseos, porque también puede llegar a ser un deseo malo, ese deseo sexual, llega a ser pecaminoso cuando las personas tergiversan el por qué Dios creó la sexualidad o el sexo o el coito. Aquí vemos una de las características. ¿Por qué Dios creó el sexo? Para que tengan hijos, simplemente, y para que puedan disfrutar de esta vida en el matrimonio. Entonces, ese es el primer versículo y los valores que nos enseñan estos versículos referente a cómo se organiza el matrimonio. Génesis 2, 22 al 24 dice lo siguiente: entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. He sacado esta de la Nueva Traducción Viviente, por si están siguiendo a alguien las escrituras, es la NTV. Entonces dice este versículo que el Señor hizo caer en sueño profundo y sacó de la costilla. Por eso es que en mi época, cuando era adolescente, no decían tu flaca, decían tu costilla. No sé si hasta hoy, el día de hoy algunos lo escuchan, ¿no? ¿Cómo está tu costilla, no? Entonces, es porque se usaba estas frases de la Biblia, de la Escritura, respecto de dónde salió la mujer. Ahora, hay un dicho rabino que era muy popular en este tiempo y decía que la mujer fue sacada de la costilla para estar siempre protegida o debajo del brazo del varón. No fue sacada de un huesito del pie para que el hombre la pisotee, tampoco fue sacada del hombro o de una parte de un huesito de acá por el cuello para que esté encima del varón, sino para que esté amada y protegida. La sacó Dios del costado. En base a este versículo, y es porque siempre tiene que estar la mujer al costado, no detrás, no delante, porque llegamos a ser un equipo, una pareja. Y luego dice, cuando exclama es hueso de mis huesos, ella dice será llamada mujer. En el hebreo la palabra ish y la palabra isha, que llega a ser de el hombre, la pertenencia, el poder nosotros ahora tener la oportunidad de poder ayudarnos o complementarnos el uno al otro. Hace un momento dije que somos iguales. A la vez que somos iguales, somos diferentes. Dios creó a la mujer de forma diferente, pero iguales en dignidad, iguales en esencia, en el valor intrínseco, pero somos diferentes en muchas cosas con mi esposa. Diferentes fisiológicas, diferencias en nuestros órganos sexuales, diferencias en nuestras emociones, diferencias en muchas cosas que nosotros podemos hoy simplemente ver. Yo tengo barba, mi esposa no tiene barba, ¿no? Sería, aunque hay mujeres que tienen barba, pero ya es excepciones. Pero estas diferencias, sobre todo en el lado inmaterial, es muy interesante, que nos hace relacionarnos, pero nos complementa. Eso es lo que dice de el hombre. Y luego el asunto cuando habla la Biblia de que el hombre deja a su padre y a su madre, este es un valor y un principio que muchas parejas hoy olvidan en nuestra sociedad. El casado casa quiere. Hoy las parejas se casan y viven con los padres. Eso es algo cultural, es algo que no quiero ofender a alguien si hoy día está viviendo en casa de sus padres, pero lo ideal es que la Biblia dice, es un principio, que el casado tenga su propia casa o se separe de sus padres, que corte el cordón umbilical, porque créanme que hay matrimonios que hasta el día de hoy tienen conflictos y problemas porque no han cortado el cordón umbilical. Hay hombres que están casados y le tienen que hacer caso a la mamá, al papá, porque están viviendo en la casa del papá y la mamá.
Y luego dice, deja a su padre y a su madre y se une a su esposo y los dos se convierten en uno solo. Y este proceso les puede chocar a muchos, porque los solteros hoy día, la gran mayoría puede ser independiente de forma económica o la forma en que están viviendo, pero llegan dos personas independientes al matrimonio y ahora tienen que vivir una unidad. Este proceso toma tiempo, pero el deseo de Dios, la voluntad es que se conviertan en uno solo, en sus emociones, en aquellas cosas que les gusta hacer, pero también en el área sexual, llegan a ser uno solo, una unidad. Entonces, ¿cuáles serían los principios? Creo que está mal mi puntero allá. Primero, la mujer es para ser amada y protegida, no para ser maltratada y o pisoteada. Segundo principio o valor, la pareja nueva necesita vivir solo para poder crecer, llegar a ser una unidad y ser luego independientes. Ojo, esto es algo que la Biblia lo respalda y como les dije hace un momento, la cultura hoy a veces no le está viendo la importancia. Si quieren llegar a crecer las parejas, a madurar, a ser fuertes, vivan solos. Y siempre va a ser mi consejo cuando hago la consejería prematrimonial, les digo, vivan solos. ¿Para qué? Para que lleguen a ser una unidad, porque los problemas se resuelven en pareja. A veces cuando las parejas viven en las casas, interfieren los cuñados, la cuñada, la suegra, el suegro, el abuelito, los tíos. ¿Y cuándo podrán llegar a ser una unidad y lograr ser independientes en todos los sentidos? Otro principio, el tercero, que es que el matrimonio es una unión para toda la vida. Llegarán a ser uno. Vuelvo a repetir, para toda la vida. Jesús usó este versículo cuando le preguntaron, ¿es lícito dar divorcio, divorciarse? Y él añadió en Mateo 19:16, como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces, estos son principios que hoy día y valores que se han perdido. En nuestra sociedad es increíble la forma en que los divorcios están sucediendo a montones. No se están respetando los votos. El momento de venir al altar, pareciera que muchas parejas se están confundiendo y creen que la meta de enamorarse o de estar así con el corazón latiéndole es llegar al altar y decir sus palabras bonitas, el video. Gastan hoy día una boda de 10,000, 15,000, 20,000 soles, ¿no? Solteros, ya saben, si quieren casarse por ahí están. Entonces piensan que la meta es llegar ahí, cuando la meta es hasta que la muerte los separe, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y ese valor debemos de mantenerlo, debemos de preservarlo. Como les dije hace un momento, 25 años han pasado con mi esposa. Estos 25 años no han sido años, recontra fáciles. Han sido años que en algún momento estábamos arriba, en algún momento unas caídas abajo, nos volvíamos a levantar, llegamos a un momento así, subíamos, otra vez caíamos. Hemos pasado situaciones muy difíciles, pero hemos mantenido un valor en nuestra vida, que es hasta que la muerte nos separe. Y como decía la esposa de Billy Graham, no sé, ¿conocen? ¿Han escuchado a Billy Graham? La esposa dijo, en mi casa nunca se escuchó, me voy a divorciar. Lo único que se escuchaba era, te voy a matar, ¿dónde estás? ¿No? Porque es hasta que la muerte me separe. Obviamente que lo dijo en broma, no igual como yo lo digo con mi esposa a veces, ¿no? No vamos a pensar que le estoy dando ideas, hermanos o amigos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es un valor y es un principio.
Pero esta generación está viviendo un tiempo bajo esta cultura hedonista, donde aquello que no sirve, simplemente lo botas, lo reemplazas por algo nuevo, porque sale siempre algo nuevo y mejor, pero en el matrimonio no funciona. Nosotros veníamos de una generación donde si se malograba el carrito, si se le salía una llanta, me hacía de madera una llanta, o de unas chapitas, de cualquier cosa para que funcione. Y esa debe ser la actitud cuando entras al matrimonio. Cualquier dificultad, cualquier situación se puede vencer y salir adelante. Ok, voy a avanzar. Segundo, la familia y sus roles. ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto? ¿Tendrá que explicarnos? Por supuesto. En Efesios 5, 21 al 23 dice, ¿lo leen? Los espirituales pueden leerlo porque yo no lo puedo leer. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométanse cada uno a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo dice, sométanse unos a otros primeramente, y ese es uno de los principios y los roles que pone. Ya les dije hace un momento, mujer y hombre somos iguales delante de Dios. Y al ser iguales también somos diferentes. Y Dios ha querido, en su voluntad, poner roles dentro de la pareja, dentro del matrimonio. Y Él tiene toda la sabiduría para poder confiar que esos roles funcionan y han funcionado siempre. ¿Cuál es esto? Primero dice, sométanse. Yo tengo que entender ahora que ya no soy un soltero, para empezar. Porque hay personas que hablan así, ¿no? He conocido hombres que dicen, mi esposa es la casada, yo soy el soltero. No, pues yo soy casado. O sea, ya estoy casado con Z y con S, ¿no? Como podemos decir, o sea, casado y muy bien casado. Casado y feliz. Entonces, yo tengo que entender que ahora soy uno. Y al ser uno, dos personas, llegamos a ser un equipo porque Dios también está en mi relación, nuestra relación. Por eso dice Pablo, sométanse unos a otros. O sea, esto es como va a funcionar un equipo. Imagínense a ver los hombres. ¿Cuántos arqueros puede tener un equipo que están jugando en la cancha? Uno. ¿Por qué no puede haber dos? No funciona, ¿por qué no? Van a decir. ¿Cuántos delanteros? ¿Todo el equipo puede ser delantero? No, son roles, ¿me entienden? Son funciones que ocupamos si queremos hablar dentro de equipo. Iguales en el matrimonio. Ahora, para la mujer le dice, para las esposas eso significa, sométase cada uno a su marido como al Señor. Y siempre cuando se habla de someterse, y especialmente en una corriente ideológica hoy día, dice el patriarcado y los hombres, y cómo van a hablar de sometimiento, eso es peyorativo, es sexista, esto es terriblemente, hasta puede ser racista. Yo les digo, no es verdad. Cuando la palabra de Dios habla de someterse, es de una obediencia voluntaria, tal como por el tiempo lo voy a reducir. Nuestro Señor Jesucristo se sometió al Padre. Él dijo, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y Él no era menor que el Padre, en esencia era igual. Siendo Dios, Él siendo el Creador, se sometió, porque son roles y son funciones que están cumpliendo. Ahora, igual es la esposa. Porque hay mujeres que han conocido chicas y dicen, yo jamás me voy a someter a un hombre. Bueno, la Biblia habla de estos roles y estas funciones que deben de ser ¿en qué? Porque el marido es la cabeza de su esposa. Y el rol y la función tiene que ver con jerarquías. Dios ha puesto esto. Y como les dije, ¿cuántos entrenadores puede haber en el equipo de fútbol? Pues hay un entrenador, hay un arquero, ahí está el delantero. O sea, es igual. Hay una cabeza y esta cabeza es un líder. Esa cabeza es responsable del hogar y es el varón. Y cuando la Biblia habla de la cabeza de la esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia, no está hablando que es una
cuando se habla de cabeza, a veces se piensa que es un dictador, se piensa que es el que ordena, el que manda, es el autoritario. No está hablando de esto. Como Cristo es la cabeza de la iglesia, y como Cristo siendo cabeza de la iglesia, Él nos enseñó de forma diferente el liderazgo, donde el que quiere ser el mayor deberá de ser el servidor. Donde sus principios iban en contra de la cultura y hoy día van en contra de la cultura. Donde aquel líder, aquella cabeza, sirve a la iglesia, se entrega a sí mismo. Y esa es la idea de ser cabeza, y en este sentido del líder espiritual. Como Cristo es la cabeza, Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces estos versículos nos muestran principios y valores. Primero, el matrimonio es un equipo. Segundo, si pasa o no pasa, el rol de la esposa es buscar la unidad en el respeto. Y eso se basa, respeto al esposo. Ese es el rol de la esposa. Y tercero, el orden de Dios para el matrimonio en jerarquía es el hombre, el líder, y la mujer apoya o secundar. Han escuchado esta palabra, ¿no? Porque cuando a veces dicen, no, pues mi marido no hace nada, yo tengo que seguir. Llega un punto, créanme, en la familia se deteriora. Yo les digo, cuando se pierde este valor, se deteriora cuando hay dos cabezas en el hogar. Y ahora dicen, ¿y a quién hacemos caso? Y luego la familia, que debe ser un núcleo, una unidad, los hijos se polarizan. Y hay hijos que están con el papá y hay hijos que están con la mamá. Y ahí empieza la batalla, ahí empiezan los conflictos, porque no hay un líder, no hay una cabeza, se ha perdido. ¿Por qué? Porque lamentablemente las mujeres hoy día quieren asumir una función que no les corresponde. El problema cuando se escribió esta carta, estamos hablando hace más de 2000 años, es que las mujeres no estaban sometiéndose, no estaban respetando la cabeza, el líder que Dios puso en forma de jerarquía. Y han pasado, estamos 2019 y créame, es el mismo problema. Abrí un consultorio de consejería y terapia familiar y de parejas en la Avenida La Paz. Y créanme que la mayoría de los casos, cuando hablamos, los esposos me dicen siempre esto: mi esposa no me respeta. Es porque han asumido un rol que no les corresponde. Y es más, preguntamos en tu casa, ¿quién manda? Los hijos, ¿quién manda en casa? Los niñitos dicen, mi mamá. Es porque se han perdido los roles, y es porque el varón no asume el rol y la mujer asume el rol, entonces se han confundido. Pero hoy tenemos la palabra que nos puede ayudar a corregir estos principios. Vamos a continuar. Ahora viene para el varón, Efesios 5, 25, 27. Para los maridos, hermanos, para los maridos eso significa, ¿qué significa eso? El someterse. Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia, porque Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Y de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Entonces, ahí la palabra de Dios también tiene principios y valores para la relación de matrimonio, de pareja, dándole al hombre una responsabilidad, es amar como Cristo amó a la iglesia. Y cuando habla de la palabra amar, ese es el amor ágape, es el amor desinteresado, es el amor que simplemente quiere dar y expresarse a través de la bondad, de actos de servicio, de sacrificio, que no espera recibir algo a cambio. No es el amor que hoy día los enamorados, porque hay enamorados por ahí, ¿no? O sea, nos enamoramos. Y ese amor puede llamarse el amor eros, el amor romántico, ese amor que te hace llevar, no sé, a las parejas al cine, a tomar un café, a escuchar su voz, a whatsappearse, como dicen, ¿no? Ese verbo que ha salido, a facebookearse todo el rato, cada media hora,
en todo lugar, le manda canciones, le manda todo. De ese amor no se sostiene la relación de pareja. Ese amor se agota, se acaba, y así como surgió con una persona, más adelante puede surgir en otra persona. Porque es un amor egoísta, porque hace todo eso, puede regalar un peluche, puede regalar muchas cosas para recibir una retribución de la otra persona. Pero el amor que muestra aquí es el amor ágape. Y ese amor se hace sostenible la relación de pareja, y es porque como Cristo amó a la iglesia. Y ¿sabes qué? La iglesia no lo amaba al Señor. Cuando miramos el sacrificio, la gente hasta lo despreció cuando estaba en la cruz. Pero Él amó a pesar de. Y ese amor sí es sostenible en la relación de matrimonio, porque es un amor que no busca egoístamente una retribución. Él simplemente se da y busca lo mejor y hace actos de servicio. Yo tuve que entender este amor en el paso de los años. Quiero amar a Dorcas, que está aquí, mi esposa, y no estoy esperando una retribución. Porque muchas parejas actúan así, ¿no? Mira, yo estoy haciendo esto, a ver, ¿qué haces tú? Yo te he traído esto, ahora te toca a ti hacer esto. Ese no es el amor ágape. Y el amor que está mostrando aquí es un amor desinteresado, es un amor que siempre busca el bienestar. Yo busco el bienestar de mi esposa, yo busco que esté bien, yo busco que esté feliz, yo busco que esté cómoda, y no estoy pensando si un día ella lo va a retribuir. Y si ella tiene ese mismo amor, y lo tiene, qué bonito, dos personas que simplemente quieren dar y dar y dar. Y ojo, en este matrimonio creo que tampoco sería muy difícil que una mujer no desee someterse. Cuando la Biblia habla de someterse, no lo está hablando, estás obligada a someterte, porque la Biblia eso no está diciendo, porque es una obligación, es un sometimiento voluntario. Pero en caso de los hombres deben amar de esta forma, y a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación, porque al hacerlo, yo estoy al amar de esta forma estoy haciendo mucho por mi pareja, y de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo. Y esto está hablando de lo que podríamos llamar la empatía que tiene que tener el varón, como se ama su propio cuerpo. A veces los varones nos desconectamos de nuestras emociones y tenemos muchos problemas. Principios. 1. El esposo debe amar a su esposa con actos de bondad, misericordia y servicio. Y no solo son palabras, porque a veces piensan que el amor es solo palabras, es floro, como se dice coloquialmente. No, son actos de servicio, de bondad, de misericordia. Este principio, este valor, si funciona dentro del hogar, créame, la sociedad sería diferente. Pero a veces el varón es tan egoísta y no entiende estos puntos, porque la palabra de Dios hoy nos hace recordar. A ver, ¿qué pasó, jóvenes? ¿Estábamos en el primero o en el segundo? Segundo, el esposo debe tratar a su esposa con empatía y cuidado, porque es amar como a su propio cuerpo. Y la empatía que tiene que ver, básicamente la empatía es ponerse en el zapato de otros. Y ya les dije que somos diferentes, y hay una diferencia de hormonas, testosterona, el estrógeno. Nosotros los varones tenemos más estrógeno y más testosterona y menos estrógeno, y las mujeres tienen más estrógeno y menos testosterona. Y esto hace que las emociones, a veces en ellas, y aún los cambios que sufren por las hormonas en su fisiología son únicas, y los ponen muy a veces malhumoradas, a veces muy felices. Esa es la empatía que debe de tener el varón con la mujer, amarse como a sí mismo. Otra vez, cuando hago las consejerías prematrimoniales, les enseño estas diferencias fisiológicas que tenemos, y en los momentos que van a tener estos desórdenes hormonales, donde a veces, si hay mujeres aquí, miren, hay esos desórdenes, y a veces
ni ellos mismos a veces están sintiéndose bien. Y llega el hombre y le dice, ya, macho, qué problema, no hay ningún problema. Entonces no tienen esa empatía, porque nosotros no tenemos esas diferencias en hormonas. Y tiene que haber esa empatía. Las mujeres, miren, tienen menos fuerza. Las mujeres, sus glóbulos rojos son menos y por esto se cansan más. Por eso van a encontrar mujeres diciendo, estoy cansada. Y el hombre le dice, ¿de qué estás cansada? Yo vengo de trabajar, de cargar tanto, ¿y de qué estás cansada? Porque no entienden esa parte en su fisiología. Por eso es la empatía, es ponerse en los zapatos de la mujer. Y si yo me debo amar como a mí mismo, me amo, por eso digo, el esposo debe tratar con empatía y cuidado. Número 3. El hombre debe de aprender a amarse a sí mismo. Ese es un principio, yo le diría, un consejo para amar a su esposa. Y ahí va el asunto, porque hay hombres que no se aman a sí mismos, ¿sabían? Hay hombres, Dios mío, que son terribles. La hora de comer, su cuidado personal, sus metas en el desarrollo humano, no tienen planes, no tienen nada, es lo que venga, ya veremos, a la vista será. No, pues a veces muchos hombres no se aman a sí mismos, por eso es que no saben amar a una mujer. Por eso Pablo dice que se ame a sí mismo. Así como el hombre ama a su mujer y se ama a su cuerpo, que debe aprender a amarse a sí mismo. Y eso es un consejo que siempre les doy a los hombres. Aprendan a amarse a sí mismo. Cuando tú te amas a ti mismo, vas a poder amar también a tu esposa. El último versículo de este capítulo está en el 33, dice, por eso lo repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la esposa, ¿qué dice? Es lo mismo que hemos hablado siempre y lo decimos. El hombre a ese tiempo no sabía amar a su esposa. No estoy hablando de que no le traía un caramelo, no. El amor es mucho más que eso. Y hasta el día de hoy, 2019, los hombres también tienen que aprender a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y con ese amor ágape, ese amor de servicio, ese amor de sacrificio, ese amor de buscar el bienestar de su esposa, que tiene esa empatía, que se da y no espera recibir nada a cambio. Y la mujer respete a su marido. Principios que encontramos en la palabra. Tercero, y ahí termino, la familia y la crianza de los hijos. ¿Tendrá la Biblia decir algo sobre la crianza? Por supuesto. Efesios capítulo 6, siguiendo esto, versículo 1, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto, honra a tu padre y a tu madre, y ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. ¿Cuál es? Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. O sea, esto es muy importante para todos los hijos, ¿no? ¿Y cuántos hijos hay en esta noche? A ver, levanten la mano. Yo soy hijo, no sé. Todos somos hijos, ¿verdad? Entonces el mandamiento es para nosotros. Y en la familia, pues, ustedes dirán, pero yo ya no estoy. Pero si estás en el cuidado de tu papá o estás ahí, bueno, esto es para ti. Pero aún si estás ya en un hogar, lo que tenemos que hacer entonces es honrar al padre y a la madre. Y el honrar es darle un lugar que Dios otra vez en la jerarquía ha querido ponerlos. Los padres son autoridad. Hijos, entiendan, los padres son autoridad. Y si tú estás aquí, yo no te veo muy bien porque la luz me da los ojos, pero si estás en casa y si estás luchando con tu papá o tu mamá, créeme, los padres no son tus enemigos. Los padres no quieren lo peor para tu vida. Siempre un padre quiere lo mejor para sus hijos. Quizás la forma en que tú quieres hacer las cosas hoy
choca con lo que ellos tienen en mente, pero créeme, nunca quieren lo peor para ti. Hay hijos que piensan que sus padres son sus enemigos, ¿no? Qué aburridos, les dice, ustedes son de la época cuaternaria, de los picapiedras, ustedes son de los dinosaurios, le dicen, allí se hacían las cosas diferentes. Sí, pero saben que los principios y los valores no han cambiado. El honor, el respeto, el cuidar a los padres es algo que no ha cambiado. Y ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Te irá bien, o sea, vas a ser bendecido. Lo que tú hagas en tu trabajo, en el futuro, porque vas a formar una familia, te irá bien. Hay hijos que han desobedecido a sus padres para casarse y no les ha ido bien, ¿sabían? Hay hijos que han desobedecido, se han escapado de casa y no les ha ido bien. No han sido bendecidos. Hay hijos que han sido demasiado desobedientes y no les ha ido bien. Porque el asunto no es simplemente comenzar un proyecto, una profesión, un trabajo. El asunto es que te vaya bien en la vida. Y este mandamiento es: tiene esa promesa y tendrás una larga vida en la tierra. Yo quiero vivir, no sé, yo digo, estoy en la mitad de mi vida. 90 años por lo menos tengo que vivir. Quiero vivir, pero créeme que he visto y soy testigo de hijos que han deshonrado, que han faltado el respeto a sus padres y hoy no están vivos para contarlo. Han perdido la vida a muy temprana edad, de muchas formas y de muchas maneras, porque la Biblia no se equivoca en estos principios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué principios encontramos sobre esto? Primero, los hijos deben obediencia en jerarquía a los padres. Recuerden este principio, hijos. No están para malograrles la vida, para, no sé, pues, para decir que son sus enemigos. Vuelvo a repetir, Dios los ha puesto en la familia y son sus padres. Y Dios no se equivoca en su sabiduría y sabe el por qué. Nos toca obedecerlos, nos toca honrarlos. Segundo principio, los hijos deben de respetar y honrar y buscar el bienestar del círculo familiar. Porque tú eres parte del círculo familiar. Y hay personas y hay jóvenes que hoy día viven ese tipo de independencia, entre comillas, donde dice, yo hago, esta es mi vida y hago lo que me da la gana. ¿Sabes? Ese principio no existe. Porque todo lo que yo haga afecta a mi familia. Se habla de un círculo, así, ¿no? Donde A afecta a B, B afecta a C, C afecta a D, D afecta a E, E afecta a F y F afecta a A y a B, así. Es como un dominó que agarras y pones, todo afecta. En otras palabras, si yo hoy, que Dios no quiera hacer caso, ¿no? Pero no me va a hacer caso. Si yo parto de este mundo, ¿ustedes creen que no afecta a mi esposa, a mis hijos, mis padres? Se afecta. Si yo desobedezco al Señor, ¿ustedes no creen que no afecta a mi esposa, a mis hijos, a mis padres? Afecta. Entonces ese tipo de decir no afecta a nadie, no es real. Así que esa independencia que buscan los jóvenes actúa bajo principios que nosotros conocemos, reglas, normas y leyes. La verdadera libertad actúa bajo normas. Si no hubiese normas, sufriríamos en nuestra sociedad una anarquía. Pero ojo, nuestra sociedad tiene leyes, código civil, código penal, constitución, y bajo esas leyes actuamos en libertad. Y es lo mismo en el hogar, y es lo mismo en el sentido espiritual. Tercero, los hijos deben de recordar que un día serán padres, y es bueno contar con la bendición de Dios para el futuro. Popularmente decimos, todo lo que tú hagas en esta tierra, lo pagas. ¿Han escuchado esto, no? Algunos hablan de siembra y cosecha. Pero lo que sí está diciendo la palabra de Dios
es que debemos honrar, debemos ser, y si tú deseas ser bendecido, que todo vaya bien y te alarga bien la tierra, aprende a honrar a tu papá y a tu mamá. Efesios 6:4, ahora viene para los padres. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien, críenlos con disciplina e instrucción que proviene del Señor. También la Biblia da principios y normas para los padres, no creen que solo da para los hijos. Y ojo, cuando Pablo escribe esta carta de Efesios, lo escribe desde la prisión, en un contexto donde los hijos le debían, o sea, tenían deberes, no tenían derechos. Y Pablo dice a los padres: yo sé que ustedes tienen derechos sobre sus hijos, demasiados, pero tienen que hacer algunas cosas. No hagan enojar a sus hijos. Respeten a sus hijos. Traten bien a sus hijos, con la forma en que los tratan. Hay padres agresivos, hay padres abusivos, hay padres, como les digo, que se sienten con un tipo de autoritarismo exagerado y a los hijos no les dan libertad ni seguridad en su cuidado ni los protegen. Hay padres que a veces piensan que sus hijos son sus esclavos, lamentablemente. Pero la Biblia también regula y dice: no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, habla de la crianza ahora de los hijos. Críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de límites que debe de formar cada padre en el hogar. Fronteras, diríamos, normas o reglas que deben de existir en el hogar. Cuando un hogar no tiene normas o reglas, créanme, ahí los hijos no saben a dónde van y qué deben de hacer, qué está bien, qué está mal. La disciplina trae esto. Trata de corregir. Y cuando pasan esos límites, hay consecuencias. Pues esta es la forma de que los hijos deben ser criados en el hogar, y la Biblia dice: críenlos con la disciplina, pero también con la instrucción. Y la instrucción es la exhortación, es el discipulado, la consejería. En otras palabras, es hablar con los hijos. Hay padres que no hablan con sus hijos, no tienen tiempo para hablar con sus hijos. ¿Y qué tenemos que hablar? Hablen de los valores, hablen de los peligros, hablen de las normas y el porqué de las normas. A veces ahí los padres se descuadran y decimos: ¿pero cómo? Le voy a dar unos tips, ¿no? Si son padres de hijos de 1 a 6 años, esa es la etapa tan importante en el ser humano, porque es la etapa, según los estudios, donde se forman los valores de los hijos que nunca más se van a olvidar. Desde los 7 hasta los 12 años, tú tienes para reforzar, y si algún valor no lo pusiste, todavía te va a costar un poco más, pero lo vas a poner, y es la parte donde los chicos quieran hacer deporte, quieren tener un poco más de libertad, flexibilidad, sus dones van desarrollando, y tú dices, llegas a los 11, mira, si tú eres papá ya de adolescentes, vas a darlo cuenta, 11, 12 años, tú dices: hice un buen trabajo, mi hijito es respetuoso, canta el himno nacional, me viene con buenas notas, mi hijito es chévere, saluda, es amable, he hecho un buen trabajo. Pasa segundo de secundaria, ¿no? Para ponerlo ahí, ¿no? De primero, para adelante, te das con una sorpresa que el hijito respetuoso ya no quiere saludar, que el que cantaba el himno nacional ya no quiere ni cantar el himno nacional, el que iba bien uniformado ahora ya no quiere ir con uniforme. Y tú dices: ¿qué ha pasado? Es porque el niño ha agarrado y está tratando de vivir una etapa diferente en su vida, y entonces los padres ahí se desesperan y dicen: ¿cómo voy a criar a mis hijos? Si ya le enseñé las normas, si ya le enseñé las reglas. Padres, si están ahí, es ahora el momento de volver a empezar el trabajo. Es como si tu hijo hubiese borrado, tirado ese cuaderno donde estaban las normas y ahora dice: yo hago mis propias normas. Lo que tú dices no es verdad. Y encima no es alguien que simplemente te obedece, es alguien que cuestiona lo que dices. Y tú dices: ¿pero por qué me cuestiona? Yo soy tu papá.
Pues la etapa se llama la adolescencia. Y la Biblia nos da 2 herramientas para todos esos casos: disciplina e instrucción. Si rompen las normas, hay consecuencias. ¿Pero qué normas? Tú, esposo y esposa, tienen que poner las normas en la casa, y yo tengo que instruir, decirle a los hijos, darme el tiempo, sentarme, hablarle, decirle: estas son las normas en nuestro hogar, esto queremos hacer, trabajamos en equipo. Pero si en un hogar no hay disciplina, no hay instrucción, créanme, van a sufrir demasiado. Principios y valores. Número 1, los padres no deben de abusar entonces de su autoridad. Ojo que los padres somos autoridad, no somos amigos, patas de mis hijos, no, somos autoridad, pero no debemos de abusar, y esa autoridad debe ser como la del Señor. Número 2, los padres deben de tratar, ojo, con respeto y amor a los hijos. Otra vez regresamos a ese mismo punto, no nos hagan sentir mal, como dice Pablo. Y tercero, es que los padres deben de ejercer la disciplina, que viene a ser la corrección y los límites y amonestación, hablar sobre los valores, porque eso es su deber y es su responsabilidad. Y entonces, padres, si es que tienen hijos desde 5 años hasta 23 años, esa etapa se llama educar, amonestar, disciplinar. Si están en casa todavía. Después de eso, ellos tendrán la libertad. Y ya no entras en esa etapa de educar. Así que el trabajo no terminó en primero de secundaria, o mejor dicho, en sexto de primaria. No, continúa y continúa y continúa y continúa. Es cansado. A muchas veces se desanima a muchos padres. Por eso existen principios, valores que encontramos en la Biblia, amigos, pastores, consejeros o terapistas que pueden ayudar al desarrollo de la familia. Así que hablar sobre los valores toma tiempo, y el tiempo es algo que ustedes deben de valorar. Hay que darle tiempo a la familia, y cuando hablamos debemos hablarlo de forma asertiva. Termino con estas conclusiones. Primero, el matrimonio, la familia y su organización es idea de Dios, porque Él la diseñó. Se fue, hermanos. Segundo, ¿se puede retroceder o ya no? ¿Ya se fue? Segundo, yo lo puedo decir nomás, si no es así. Los roles que hemos visto en la Biblia del hombre y la mujer deben ser practicados no solo en el comienzo, sino hasta el final de los días, donde el hombre es el líder, la cabeza, pero no es una cabeza como a veces lo tenemos en la sociedad, una cabeza que todo el mundo le tiene miedo, sino una cabeza que sirve, que ama, y la mujer respeta. Y así nomás, no te preocupes. Y cuando hablamos de la crianza de los hijos, los hijos le deben obediencia a los padres, respeto, y los padres tienen que aprender a tratar bien a los hijos con respeto, educación y sobre todo en disciplina y amonestación. ¿Ok? Errores técnicos al final, pero Dios los bendiga. Esto es el tema sobre la Biblia y los valores en la familia. Dios los bendiga. ¿Dónde está el hermano? Ahora creo que hay tiempo de preguntas. No sé cómo lo hacemos. Yo me siento. Por favor, hermano. Acerca de que el hombre deja a su padre y a su madre, y con el mandato de honrar a padre y madre. Es decir, a veces puede tener un conflicto en eso, ¿no? ¿Hasta qué punto es honrar y hasta qué punto estoy independiente de mis padres? Sí, la Biblia habla
no solamente la sumisión a los padres, hemos visto la mujer al esposo y también la sumisión a las autoridades, que son las únicas 3 características o niveles que se muestra la sumisión. Pero también la Biblia nos dice que cuando la autoridad va en contra de los principios o los valores que Dios ha establecido, los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por ejemplo, ¿no? Si mi padre me va a decir, bueno, no es cristiano, yo le debo respeto, ¿no? Me dice, vamos a emborracharnos, y yo soy cristiano, entonces está rompiendo un principio, un mandamiento de Dios, yo no estoy para obedecer, en este caso honrar en obediencia a mi papá, porque está yendo en contra de la ley de Dios. Entonces, ese es el nivel. Cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios o los mandamientos de Dios, no estoy obligado a obedecer, o la sumisión, en este caso a la autoridad. Es el mismo caso de una mujer, de la mujer al esposo. Por ejemplo, se ha dado casos de mujeres cristianas, porque Pedro dice que aprendan también a someterse las mujeres cristianas. Si su esposo no es cristiano, gánelo usted con su buena conducta. Pero si el esposo quiere obligar a emborracharse a la esposa, no es que el esposo que se sabe la Biblia y no es cristiano va a decir, tu Biblia dice sométete. Pues la mujer no está obligada, ¿entienden? Está rompiendo un mandamiento, un principio, y ahí es la forma de llevar esta parte de la sumisión. Ok, Mati, ¿alguna otra pregunta por ahí? ¿Qué es el tiempo para...? Aunque hay más hijos que caballeros, que esposos. ¿Todo estaba muy claro o no se entendió nada? Ante todo, muy buenas noches. Gracias. Primero agradecerle por la exposición que ha dado, muy excelente. Tengo una pregunta, es acerca del liderazgo de los varones, en caso ya cuando ya son padres de familia. Usted decía que la cabeza son los varones, pero en nuestra sociedad muchas veces se ve que eso no se da, entonces necesariamente tienen que asumirlo las mujeres, la esposa. Entonces, ¿cómo hacer eso, no? Porque muchas veces el varón no da ese liderazgo como debería de darlo, ¿no? Entonces, ahí es donde la mujer entra con los roles e incluso acapara los roles del varón, ¿no? Entonces, ¿cómo mejorar en ese sentido? Sí, es una muy buena pregunta porque es un problema en Latinoamérica, especialmente cuando hablamos de hogares monoparentales, es decir, madres solteras. ¿Cómo hacemos o desarrollamos este tema, ¿no? Lo primero es que sí, todos los varones tienen que, los que están aquí, ¿no? Empezando de los pocos, tienen que aprender que ese es su rol. Dios ha puesto ese rol para ustedes y no pueden hacerse como llegar al hogar y estar cuando están casados y a veces le dicen a la mujer, tú di pues, ¿no? Lo que tú digas, ¿no? O sea, porque quieren evitar en verdad esa responsabilidad que Dios les ha dado. Entonces lo primero que tienen que hacer es recordar que Dios les encarga, es su responsabilidad y tienen que saber tomar decisiones. Lo segundo es que desde los colegios, desde las iglesias, por ejemplo, yo voy enseñando escuela de padres a colegios y voy enseñando a los alumnos de quinto cómo ser un varón conforme a lo que dice la Escritura, porque realmente los varones han perdido esa línea y tiene mucha razón, porque si hablamos del padre de familia en nuestro contexto cultural, padre de familia es el que trabaja, sale temprano de casa, llega anoche y trae la plata y eso es su única función, y lo demás que se encargue la mujer. Pues eso no es lo que dice la Biblia, ¿no? Tiene que asumir ese rol de cuidar, de proteger, de estar liderando, llevando el hogar. Entonces hay que enseñar desde los colegios y desde las iglesias a reforzar ese valor de liderazgo en el varón. Y lo tercero,
que podemos hacer frente si es que hay madres solteras, porque los hijos crecen por esto en un desorden cuando hay una madre soltera, porque el hombre es irreemplazable en el hogar. Aunque se escucha en la sociedad donde dice es padre y madre para sus hijos, en la práctica, desde el punto de vista moral o espiritual, va a haber un vacío. Entonces, la solución es que el abuelo o el suegro, en confianza, asuma ese rol. Cuando en las investigaciones, cuando yo llamo la atención o hablo, corrijo a un niño, es diferente de lo que hace una mujer. Por eso, la solución, si estuviésemos dentro de la iglesia, que se propone a todo el mundo ahora desde un movimiento que se llama TWNF, que es The World Needs a Father, que significa el mundo necesita un padre, en lo cual yo soy representante en el Perú. Proponemos que sea el varón que se capacite de cómo ser un líder, tiene que llevar un curso dentro de la iglesia y pueda asumir, adoptar en el sentido de corrección a hijos, a familias que puedan tener una relación. Lógicamente tiene que ser una relación seria, firme, y tiene que ser una persona que haya sido capacitada, porque no queremos que sufran abusos los niños, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, por eso digo una persona de mucha confianza. Entonces yo asumo ese rol. Hoy a niños, tenemos un proyecto con niños en la iglesia y yo les hablo, es de forma diferente. O aún hay adolescentes y soy como el papá. Yo no digo yo soy tu papá, cuéntame, ¿no? Sino yo voy y le digo, ¿y cómo están tus cursos en la universidad? ¿Qué tal? ¿Qué curso ha sido más difícil? Me cuenten. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Y ese es mi rol de varón, asumiendo un liderazgo, y donde a veces en ese momento se abren los adolescentes y dicen, esto, yo sigo asumiendo. Entonces, si aquí hay varones que quieren asumir ese rol, pues pueden hacerlo. Hay que pasar una capacitación, pero las ventajas y las posibilidades que podríamos tener ahora basado en estos eventos como tenemos ahora. En Arequipa todavía no se ha hecho este evento. Yo he ido a hacer, es curioso, he ido a hacer a Lima, he ido a hacer a Tarapoto, he ido a hacer a Cajamarca, varios lugares, pero en Arequipa estamos esperando el tiempo para hacer está bien, hermano. Este evento de capacitar a varones a que asuman ese rol de liderazgo y de padres. Así es. Una preguntita más, ¿no? De un joven. Acá el hombre. Un joven, está bien los jóvenes. ¿O quién? Allá. ¿Se escucha, creo, no? Sí, creo que sí, ¿no? Su experiencia como capacitador, ¿cómo ve usted, qué opinión tiene de cómo se deben aceptar el tema que usted ha tratado hoy? Colegios no cristianos les choca mucho cuando hablo sobre estos, por ejemplo, roles, especialmente entre el hombre y la mujer, y les choca porque la ideología de izquierda que está de moda, pues, ¿no? Basado en lo que es la ideología de género, ¿no? Porque la base de la ideología de género es la izquierda, ha logrado hacer pensar que las mujeres están siendo humilladas, que las mujeres son lo último, ¿no? Y haciendo lo que el hombre no hace, van a salir adelante. Entonces, luchar contra este principio, este pensamiento, les choca un poco, y a muchos bastante, pero la idea es poner desde la perspectiva bíblica, pero también en base a la experiencia y en base a los estudios. Cuando voy a enseñar a un colegio no cristiano o una organización no cristiana, yo uso mucho estadísticas y estudios que se han hecho. O sea, lo que la Biblia dice, hoy los estudios lo refuerzan. Por ejemplo, la Biblia dice que las mujeres en el libro de Tito deben de criar a los hijos, deben de amamantar o estar en la primera etapa. Y muchas mujeres dicen, soy mujer profesional, yo no voy a hacer esto, yo no quiero el otro. Pero los estudios dicen que es una parte tan importante que la mujer va a transmitir
seguridad a través de la lactancia, a través de esa hormona que se llama oxitocina, se segrega la seguridad, la independencia. Todos esos sentimientos se le priva al bebé cuando la mamá no está dando de lactar y cuando no está en la etapa de los 6 años. Entonces, no necesariamente uso la Biblia para reforzar estos principios porque ya están en los estudios psicológicos que se hacen en las estadísticas a nivel internacional, ¿no? Así es, entonces uso las dos herramientas, pero todos cuando me presentan y yo digo soy pastor, soy cristiano, algunos no me quieren escuchar, pero es la idea que tienen que de una u otra forma, ¿no?, escuchar también lo que se enseña, porque ya me invitaron, no hay que otra vez, y algunos ya no me invitan, ¿no? Entonces yo sé, ya digo, ya no me inviten también. Así es. Bueno, muchas gracias. Creo que son todas las preguntas y agradecer a los...